Además, el silenciamiento de genes por medio de los RNA interferentes dan como origen una modificación en la expresión génica, y esto se da por moléculas como los RNAs de interferencia, los microARNs, entre otras variedades. El mecanismo consiste en la formación de una cadena doble de ARN, la cual va a ser digerida en fragmentos de 19 a 21 pares de bases por la enzima Dicer. Estos fragmentos se van a integrar a lo que es el complejo RIX, el cual contiene proteínas argonautas y van a funcionar como guías. Después se van a complementar a lo que es el ARN mensajero, realizar cortes específicos y degradar el mensaje. En la actualidad se han realizado varios trabajos en Crassostrea gigas con genes que se han silenciado. Por ejemplo, el gen BASA dio como origen que la expresión de genes y proteínas disminuyó, así como modificaciones en el fenotipo del tejido gonadal. En el caso del factor de crecimiento tumoral, se observó una reducción del área gonadal, así como modificaciones fenotípicas. Y por el caso de la ADN polimerasa del herpes virus, se observó que hay una disminución en la expresión génica y en el número de copias de virus. Por todo lo anterior, y dado que la mitocondria es un organelo diana y que los virus son capaces de robar estas maquinarias, se han planteado las siguientes dos preguntas. Si la infección en Crassostrea gigas con el herpes virus modifica la expresión del gen ATP6 mitocondrial, y si el silenciamiento de la infección permite la recuperación de la función mitocondrial en los organismos supervivientes. Además, también se planteó el siguiente objetivo, que es evaluar la expresión mitocondrial de la subunidad ATP6 de Crassostrea gigas ante la infección por el herpes virus de Ostreidos y silenciada con una RNA interferencia. La metodología primeramente se basó en un bioensayo de infección y silenciamiento, en donde los ostiones se aclimataron a condiciones óptimas, con agua marina, aireación constante a 24 grados centígrados. Una vez esto, se obtuvieron las hemolinfas de cada uno de ellos y se aisló el ADN genómico, para después realizar pruebas por medio de PCR con oligos específicos para la ADN polimerasa reportados por De la Revega y colaboradores en 2017. Esto con el fin de verificar que los organismos no estuvieran infectados previo al bioensayo. Ya el bioensayo consistió en 3 tinas diferentes con 24 ostiones cada una, donde el primer grupo se inoculó con solución salina, siendo el control, el segundo grupo con herpesvirus ostreido, el cual se obtuvo de tejido infectado de ostión, y el tercer y último se inoculó con herpesvirus ostreido, más una RNA interferencia dirigido a la ADN polimerasa, reportado por Gallardo Ibarra en el 2019. Después se tomaron triplicados de cada tina en diferentes horas posinfección y fueron llevados a menos 80 grados centígrados hasta su posterior uso. Para el diagnóstico del herpes virus, se tomó aproximadamente 60 miligramos de tejido de ostión, se aisló el ADN genómico y se evaluó la concentración y pureza con las relaciones 260-280. Se realizaron PCRs con oligos específicos para el ADN polimerasa y estos fueron visualizados en geles de agarrosa al 1%. Para la síntesis de cDNA, se aisló el ARN total, se evaluó la concentración y pureza con las relaciones 260-280. Asimismo, se evaluó la integridad en geles de agarrosa al 2%. Cada una de las muestras fueron tratados con DNAsa y esto con el fin de eliminar cualquier contaminante de genómico, y se realizaron PCRs con oligos específicos para RPC18, el cual es un gen ribosomal. Estos fueron visualizados en geles de agarrosa al 2% para posterior realizar la síntesis de cDNA. Para la expresión génica se realizó una curva estándar con diluciones de concentración conocida. Asimismo, se diseñaron oligonucleótidos para ATP6 con la secuencia reportada por Ren y colaboradores en 2016. Se utilizaron los cDNAs que fueron sintetizados a partir del RNA extraído en el bioensayo. Se basó en una cuantificación absoluta por medio de RT-qPCR usando el fluoróforo de Cyber-Green. El número de copias de ATP6, los resultados fueron
reportados en número de copias de ATP6 entre nanogramos de ácido nucleico, y después se realizaron los análisis estadísticos. Como resultados, se tiene la prueba previo al bioensayo, el cual consistió en el diagnóstico del herpes virus con ADN genómico de hemolinfa. Cada carril corresponde a PCRs de pools de hemolinfas de cada tratamiento, en donde se puede observar una ausencia de banda, lo cual nos indica que no hubo infección. En el carril del control positivo se observa una banda que corresponde al fragmento de 177 pares de bases de la ADN polimerasa del herpes. Por otro lado, se encuentra la prueba que se hizo con los organismos del bioensayo, el cual consistió también en un diagnóstico del herpes virus. Aquí se utilizó el ADN genómico del tejido del ostión. En la parte de arriba se pueden observar las horas posinfección, en donde pues, a cada hora corresponden los triplicados de los ostiones, y en la parte de abajo se observan las horas de silenciamiento, en donde la hora 0 es la hora 6 de la infección. En la parte de arriba están los organismos controles, en donde se puede observar la ausencia de bandas, igual que nos indica que no hay infección. En la parte del medio se encuentran los organismos infectados, en donde a partir de las primeras horas posinfección hay una baja intensidad de banda, lo cual sugiere que el virus empezaba a replicarse, y a partir de las 18 horas estas bandas van subiendo de intensidad. Igual corresponden al fragmento de 177 pares de bases del ADN polimerasa del herpes virus. En la parte de abajo se encuentran los organismos infectados y silenciados, en donde en las primeras horas posinfección hay una ausencia de bandas, lo cual sugiere que el RNA interferencias empezó a actuar, y conforme las horas posinfección iban aumentando, esta iba perdiendo su efecto, señal de que el virus empezaba a replicarse. Aquí la gráfica se muestran los resultados preliminares de la expresión absoluta de ATP6, y esto de la expresión absoluta de ATP6 a las 0 y 18 horas, y esto se basa en que se ha reportado que el virus empieza a detectar de las 12 a las 24 horas posinfección. Aquí se observa la expresión de ATP6 de los organismos controles, en donde no se observan diferencias significativas. En los organismos infectados, en donde no se alcanzó a detectar o se vio disminuida. En el caso de los organismos infectados y silenciados, en donde a las 0 horas fue mucho mayor que a las 18 horas. Si comparamos estos resultados con las amplificaciones de la DNA polimerasa, se puede observar que cuando el virus no se detectó, la expresión se vio aumentada, mientras que cuando el ADN polimerasa se detectó, la expresión se vio disminuida o no detectada. Y esto pudiera estar pasando porque el virus robó la maquinaria celular o energética para su propia replicación, o que la expresión sea tan baja que no se alcanzó a detectar. Además de que, comparando en los organismos que a las 0 horas hubo una disminución, mientras que a las 18 horas esta disminuyó, y comparando con los organismos infectados, pues hubo un aumento, ¿no? Y a manera de conclusión, se detectó infección y silenciamiento de herpes virus zoster en los ostiones, y estos resultados sugieren que el herpes virus modificó la expresión de la unidad mitocondrial ATP6 en Cresostrea gigas, promoviendo la recuperación en ostiones cuya infección fue silenciada. No me queda nada más que agradecer a cada una de las instituciones, así como cada doctor, miembro que participó en el proyecto, especialmente a la doctora Cristian Rodríguez. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la bióloga Denise Alejandra Grijalva y abrimos la sección de preguntas si alguien tiene alguna.
Si no hay dudas, proseguimos con la siguiente ponencia. Agradecemos tu participación y la constancia se enviará a tu correo. Muchísimas gracias. Gracias.